El yo, la conciencia de uno mismo. Hoy sospechamos que es uno más de los productos de la actividad cerebral. Ni nada más, ni nada menos. De hecho, hay muchos estados en los que desaparece, como estar anestesiado, borracho o dormido sin soñar. Y sin embargo, todas las demás funciones ocupan el mismo espacio de masa cerebral, y esta continúa con los mismos requerimientos de oxígeno y nutrientes. Muchos expertos creen que más que una unidad, somos una sociedad de mentes distintas que funcionan como una orquesta. Pueden sonar todos los instrumentos a la vez, pero también se forman quintetos, cuartetos o simplemente un solo. ¿Qué pasaría? Quiero decir, oye, vamos a ver. Lo que tú dices es que la memoria se mantiene a pesar de los cambios estructurales que se producen en las relaciones sinápticas o entre las neuronas. Yo no me podría imaginar a mi ordenador manteniendo mis archivos intactos con un cambio continuo en la estructura interna del ordenador. Se estropearían seguro. Pero ahora estás hablando de una de las paradojas de los sistemas vivos en general. Acabamos de conocernos por primera vez para hacer esta entrevista. Si tuviéramos que volvernos a encontrar dentro de 1 o 2 semanas, o incluso un mes, espero que nos podríamos reconocer. Sin embargo, cada molécula de nuestro cuerpo durante este tiempo habrá circulado muchos cientos de miles, muchos millones, y no solo las sinapsis o las neuronas. Algunas moléculas se habrán roto y resintetizado cientos de veces en un segundo. Y sin embargo, seguimos siendo la misma persona. De forma que no es solo el cerebro el que conserva la estructura, o la memoria, también lo hace todo el cuerpo. A pesar de todos los cambios estructurales, a los continuos... Tú ahora no eres la misma persona que eras cuando te has levantado esta mañana. Y sin embargo tienes la impresión de que lo eres, pero en términos de moléculas no lo eres. Es decir, creo que en biología tenemos un problema al intentar comprender cómo mantenemos una unidad estructural, una unidad que la da el proceso, la dinámica. Aunque las moléculas estén cambiando constantemente, y esta creo que es una reflexión fascinante. Es tan importante para tanta gente esto de la memoria, ¿no? Y de su pérdida. Sin contar los casos patológicos como el del Alzheimer. Creo que se debería invertir muchísimo más tiempo y dinero en buscar cómo aliviar este problema. Si es que se puede, ¿no? Sobre esto hay un par de temas que me gustaría comentar. Primero, es que el olvidar también es bueno. Hay un cuento muy famoso del escritor Jorge Luis Borges llamado Funes el Memorioso. Funes es un personaje que lo recuerda todo. Nunca se olvida de nada. Recuerda el rastro que deja al caer una gota o el dibujo de efecto marmóreo de la contraportada de un libro. Y como dice Borges, tardaba todo un día en recordar lo que le había sucedido el día anterior. Y Funes se murió muy joven de una sobredosis de memoria. Es muy importante no recordarlo todo y hay que olvidar todo lo que no tiene relevancia. Tener un cerebro eficaz quiere decir tener un filtro de percepciones, un sistema de filtro que elimina todo lo que es trivial, como por ejemplo lo que has desayunado hoy. O sea que cuando alguien te dice que te has olvidado de su cumpleaños porque no le importa... Es probablemente cierto si para ti en el fondo es trivial, porque no debes memorizar este tipo de cosas. El problema, por supuesto, es diferenciar lo que es importante de lo que no lo es. Si te presentan a alguien en una fiesta y quieres volverlo a ver, es importante que recuerdes su nombre. Quizás este es uno de los problemas básicos de la vida. Como decía Bourguiba, el presidente tunecino, lo difícil es distinguir entre lo esencial y lo importante. Creo que es exactamente eso. ¿Puedes explicarme el ejemplo de la cucaracha a la que se le había cortado la cabeza, incluido el cerebro, claro? Es decir, que no tenía cerebro, pero seguía funcionando como si lo tuviera, seguía memorizando. ¿Cómo explicas esto?
Bien, los insectos tienen un sistema nervioso muy distinto de los vertebrados, de los mamíferos, de los humanos. Tienen un sistema nervioso separado en el que grupos de neuronas en unas regiones en particular, por ejemplo en las patas o en el estómago, tienen un cierto grado de autonomía. Una de las invenciones, en términos de evolución, del paso de invertebrados a vertebrados, es que el sistema nervioso se agrupa en la parte superior de la cabeza y se subordina el funcionamiento de todas las otras regiones, de clústeres de neuronas, al funcionamiento de la cabeza. De manera que en nuestro caso no es probable que un día podamos pensar sin cerebro, ¿no? Me temo que no. Ni siquiera trasplantándolo. Bueno, esto es una idea, pero una cabeza trasplantada o cerebro en realidad no estaría trasplantado. Es al revés, sería un cuerpo trasplantado en un cerebro ya existente. Hoy nos vamos a ocupar de, imagínenselo, nos vamos a ocupar de, bueno, cómo funciona el cerebro cuando funciona, ¿no? Cómo guardamos las cosas, si las guardamos, forever, para siempre, o las guardamos y las olvidamos. Y luego, ¿cómo olvidamos? Si olvidamos, es realmente ver si nos podemos fiar del cerebro, ¿no? Y bueno, y saber, comparándolo con el del resto de los animales, saber, oye, un poco lo básico, ¿no?, que debiéramos saber.